Pues que queremos en el canal 24 Horas abrir el debate sobre este asunto y por eso vamos a hablar con la Asociación de Líneas Aéreas y también con los ecologistas. Empezamos con Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. ¿Qué tal, señor Gándara? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ustedes se oponen a la medida. ¿Por qué? Bueno, más que oponernos, nosotros lo que decimos es que el trasvase de pasajeros del avión al tren ya se ha ido produciendo de manera natural en los últimos años, ¿no? De hecho, en las 5 rutas que estarían afectadas por esta medida, pues la penetración del tren, por ejemplo, en Madrid-Barcelona ya es del 80%, pero en el caso del Madrid-Valencia llega al 90%, ¿no? Entonces, claro, esos pasajeros que todavía están volando en esas rutas, ¿por qué lo hacen? Fundamentalmente porque son pasajeros en conexión, o sea, pasajeros que no van, por ejemplo, de Valencia a Madrid, sino que van de Valencia a Nueva York vía Madrid, ¿no? Si se prohíbe volar en esas rutas, lo más probable es que esos pasajeros sigan volando, pero en este caso seguirían volando a través de otros aeropuertos europeos como Ámsterdam, París, Londres, emitiendo más y al final nos cargaríamos la competitividad y conectividad de España. Por eso creemos que el camino a la descarbonización es otro y pasa sí por intermodalidad, pero también por los combustibles sostenibles de aviación. Por tanto, ¿no les parecen suficientes las excepciones que se han presentado, como que no afectará a los aeropuertos hub? Bueno, yo creo que lo más importante también es que el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos hizo hace unos meses una estimación de cuánto sería la reducción de emisiones con una medida así y sería de solamente el 0,9%. Entonces, realmente lo que nosotros pensamos es que más que prohibir o reducir vuelos, lo que hay que hacer es reducir las emisiones, ¿no? Y por eso pasa por otra serie de medidas, ¿no? Y esas medidas, fundamentalmente, por supuesto, que el tren tiene que jugar una parte importante, pero siempre y cuando se facilite a esos pasajeros en conexión la posibilidad de ir, digamos, de una forma lo más eficaz posible, que eso parte de que los trenes de alta velocidad lleguen a los principales terminales aeroportuarios. Mientras tanto, en ausencia de eso, esto desde luego no va a solucionar el problema de la descarbonización, al revés. Supondrá un problema, digamos, de conectividad y competitividad en nuestro país. ¿Y entonces el sector aéreo qué puede hacer para contaminar menos? Bueno, pues hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es... Una de ellas es el hecho de los combustibles sostenibles de aviación, como hemos explicado. Los combustibles sostenibles de aviación reducen en más de un 80% las emisiones durante el ciclo de vida. Otra de ellas es el cielo único europeo. El cielo único europeo podría ahorrar hasta 18 millones de toneladas al año en el conjunto de Europa. Si uno lo compara con las 200.000 que ahorraría esta medida, desde luego estamos hablando de órdenes de magnitud distintas. Y por supuesto que también la intermodalidad puede jugar un papel importante, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros decimos es que lo importante es descarbonizar la aviación y desde luego tenemos el compromiso de poder llegar a tener emisiones netas cero en 2050 a través de todas estas medidas. ¿Y verían bien el hecho de que, por ejemplo, finalmente no se eliminen los trayectos cortos comerciales, pero sí el transporte de mercancías? Bueno, es que uno tiene que tener en cuenta que realmente lo que es la mercancía, ¿no? Por carga aérea, la inmensa mayoría, una parte muy importante, vuela en bodegas de aviones de pasajeros. Entonces, en muchas de estas rutas ya no existen rutas cargueras que operan entre esos destinos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo que hay que ver realmente es el problema en su dimensión global, y su problema en dimensión global es reducir las emisiones del conjunto de la aviación, sea de pasajeros, sea de carga aérea. Pero en este caso, el, digamos, principal impactado sería el tráfico de pasajeros y, sobre todo, la conectividad de nuestro país. Una última pregunta. Evidentemente, esta medida no ha sido algo que haya surgido de forma novedosa por parte del Gobierno de coalición en funciones, que han llegado a ese acuerdo y se lo proponen si hay una nueva legislatura encabezada por ellos, sino que viene un poco a inspirarse en una medida que ha aprobado nuestro país vecino, que es Francia, que aplica esta medida. Efectivamente, Francia lo aprobó hace unos meses. En el caso de Francia afecta solamente a 3 rutas. Además, digamos, en Francia, en París, como tienen 2 aeropuertos, uno para los vuelos de largo radio, que es Charles de Gaulle, y otro Orly, que es el afectado, con lo cual en este caso no afecta a los vuelos en conexión. Y también está cuantificado, el propio gobierno francés cuantifica que esa medida al final va a ahorrar unos 50.000 toneladas de CO2 al año. Nosotros lo que decimos es que el gobierno francés, si realmente está tan concienciado con reducir las emisiones, pues haría bastante mejor, por ejemplo, que cada vez que hay huelga de controladores aéreos franceses, que llevamos por más de 60 días este año, se protegiesen al menos los sobrevuelos. De esa forma ya está cuantificado que se podrían ahorrar más de 70.000 toneladas, o sea, más de lo que esta medida alternativa dicen. Al final, el objetivo final debe ser descarbonizar la aviación y para ello hay muchas herramientas a la disposición de los gobiernos.
Pues es la posición de la Asociación de Líneas Aéreas sobre esa medida de eliminar los vuelos cortos. Hemos hablado con su presidente, Javier Gándara, que nos ha atendido además durante un rato y se lo agradecemos desde la Feria de Movilidad de IFEMA. Gracias y muy buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, pues la idea precisamente, que como decíamos, con la que se pretende llevar a cabo esta supresión de vuelos no es otra que la de tratar de reducir las emisiones de CO2. Hablamos con Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace. Buenos días, Cristina. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué les parece la medida desde Greenpeace? Pues para nosotros es una buena iniciativa, un primer paso para la reducción de emisiones del sector que más emite por pasajero y por kilómetro, pero sinceramente creemos que se queda un poco corta, pero valoramos positivamente la iniciativa como un primer paso para poner de manifiesto que es la aviación, como acabo de comentar, el sector que más contamina y que más emisiones emite por pasajero y por kilómetro. Escuchábamos al señor Gándara en la entrevista anterior de ALA que decían que la medida es más efectista que efectiva porque este tipo de vuelos apenas representan en España el 0,9% de las emisiones de gases contaminantes. No sé si desde Greenpeace lo tienen estudiado, cuánto se reducirían los vuelos y por tanto las emisiones. Bueno, ahora mismo el dato con el que nosotros trabajamos serían los vuelos, la reducción de vuelos de hasta 4 horas, no de 2,5 horas. Según un estudio que ha publicado recientemente, este es de Ecologistas en Acción, se podrían reducir hasta 300.000 toneladas de CO2 al año. Y más de la mitad vendrían desde el puente aéreo, que sí que tiene una duración de 2 horas y media o en torno a las 2 horas y media. Por lo tanto, sí que sería una medida que realmente tendría un impacto considerable y sobre todo que, como comentaba anteriormente, que tenemos que ser conscientes de que la aviación cuenta con unos privilegios que no cuentan el resto de los transportes y que hay que tenerlo en consideración. Como comentábamos también con el señor Gándara, la prohibición no afectará a las conexiones a través de los grandes hubs, de los centros de distribución del tráfico aéreo, que enlacen con rutas internacionales. Decían desde ALA que esto podría producir incluso que se produzcan más vuelos, que se contamine más. No sé ustedes qué opinan. Bueno, para nosotros que no incluya los vuelos de conexión, lo que al final significaría es que la medida se termine ocurriendo como ha ocurrido en Francia, que solo afecte a tres rutas y que realmente no sea una medida efectiva para la reducción de gases de efecto invernadero, de emisiones de CO2, que es lo que pretende. Por lo tanto, esto habrá que estudiarlo, me consta que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana van a comenzar a hacer un estudio y nosotros también por nuestra parte trabajaremos en ello para que esta medida sea lo más efectiva posible y realmente consiga la reducción de emisiones de CO2, que es de lo que se trata. Cristina, ustedes, Greenpeace, también las principales organizaciones ecologistas, se reunieron el 18 de este mes, hace una semana, con Pedro Sánchez para reiterar precisamente la urgencia de acelerar la transición ecológica. ¿Este punto lo trataron entonces con el presidente o qué otros puntos trataron? Este punto está tratado dentro de la petición y las demandas que teníamos desde Greenpeace para esta legislatura. Nuestra demanda era la reducción de vuelos a partir de 4, en los que existieran alternativas ferroviarias de hasta 4 horas para ir ampliándolo progresivamente hasta 6. Esa sería, y además tenemos otras medidas en torno al transporte público para la reducción de emisiones, como es la implantación de un abono único de transporte o el aumento de la reducción de emisiones del PNIEC, del límite de reducción de emisiones del PNIEC. Cristina, una última pregunta. Estábamos hablando de los vuelos de corta distancia, pero también se sabe que, por ejemplo, los grandes buques, cruceros, navieras, son grandes contaminantes también. ¿No habría a lo mejor que poner el foco más allí ahora mismo? Así es otro de los focos a los que hay que prestar atención, porque como acabas de comentar, tanto la aviación, que está creciendo un 3% anual en emisiones, como las emisiones del sector marítimo, que también están creciendo en torno entre el 3 y el 5%, son uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que hay que poner el foco.
pero no debemos de olvidar que también el vehículo privado es uno de los principales emisores, es decir, el transporte en general emite el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, si queremos establecer unos objetivos de reducción de emisiones, como así establece el PNIEC, o si se quieren alcanzar esos objetivos de reducción de emisiones, por supuesto que hay que actuar en el transporte y en particular en la aviación, en el vehículo privado y en el marítimo y poner el foco en los combustibles fósiles, que son los principales causantes de estas emisiones. Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, gracias por atender al canal 24 Horas. Gracias a vosotras.